fishnets. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common. Buenos días desde el Faradio. Hoy estamos con Eva Almeida, periodista española de origen saharaui. También eres vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras y vienes a Santander a presentar tu primer libro, Flores de Papel, que se presenta este domingo 29 a las 6:30 en la Feria del Libro en Felisa. Creo Bueno, que es a encantado. las 6:15. Buenos A las días. 6:15, vale, por si acaso, 6:15 o 6, que estén ahí con tiempo. A las 6, a las 6. Bueno, encantada de saludarte. Y, Igualmente, muchas gracias, Claudia. y lo primero de todo, preguntarte por esa novela, Flores de Papel, narra la historia del pueblo saharaui a través del testimonio de tres mujeres, nieta, madre y abuela. ¿Cómo ha surgido eso de lanzarte a la novela para contar esa historia? Es una novela que surge un poco de una necesidad mía personal de contarme mi propia historia, pero también de contar la historia del pueblo saharaui. Es una realidad que desde el periodismo he sido incapaz de abordarla y que, bueno, pues que la literatura ha encontrado un refugio para poder contar mi experiencia, mi vivencia, pero también la realidad del pueblo saharaui y cómo me ha marcado a mí, que sin duda pues es a través de las mujeres de mi vida, ¿no? Por eso la novela la protagonizan tres mujeres: Leila, la abuela; Naima, la madre; y Aisha es la nieta. Sería algo así como, serían como las hermanas de gemelas mías, de mi madre y de mi abuela. Ujú. Son esas vivencias que dices que querías transmitir, pero es que la novela también tiene un trasfondo bastante duro porque trata el colonialismo, pues la guerra, exilio, huida, una búsqueda de identidad. ¿Crees que es importante narrar a través de esas tres generaciones para entender bien la situación en el Sahara a nivel Sí. generacional? Sí, yo creo que ellas son como un hilo conductor y a través de sus vidas te explican cómo el conflicto las ha marcado, cómo el conflicto ha decidido por ellas, ha elegido su destino, las ha condenado a un futuro que no querían, les ha impuesto una realidad y una tierra que no es suya. Entonces, yo a través de ellas lo que intento es contar una historia de todo un pueblo y creo que se consigue, ¿no? Porque cada una ha vivido un contexto histórico importante, por eso el colonialismo, el Sáhara español se aborda con el personaje de Aisha, pero también luego está toda la parte del éxodo, de la guerra, de la construcción de la vida en los campamentos en los primeros años del refugio a través de Naima, y luego está todas las consecuencias que ha sufrido mi generación, ¿no? Pues nacer en un campo de refugiados, que estamos viendo como hay generaciones y generaciones de niños y niñas saharauis que nacen en una tierra prestada en la que no hay futuro y en la que por una simple enfermedad como la que sufre Aisha se ve obligada a marcharse ya con todo lo que conlleva, ¿no? Dejar atrás a tu familia, a tu gente, a tu cultura, a tus tradiciones. Entonces, los conflictos al final marcan vidas. Ujú. Sí, y al final también como decías, igual desde el periodismo te ha costado un poco más contar estas historias, igual la tuya no tanto y de tu generación no tanto, pero sí que era necesario como contarla de generaciones como tu madre o tu abuela y a través de esta novela pues igual te ha sido como un proceso más de investigación para dar a luz esto, ¿no? Sí, y a mí me ha encantado. Creo que ha sido también un proceso de sanación, de reparación. A mí me ha servido mucho hacer ese ejercicio de memoria para mi propia memoria individual y personal, y también para hacer un homenaje y poner en el punto de mira una memoria colectiva que además es compartida con la sociedad española, eh, y que creo que es muy importante, que era muy importante rescatar, ¿no? Ese testimonio de Leila y Naima ayudan a entender cómo una decisión que se tomó en el 75 ha traído una serie de consecuencias para todo un pueblo, ¿no? Y para mí a nivel personal ha sido muy importante descubrir cómo el conflicto y la guerra en el Sáhara
han marcado la vida de mi abuela y de mi madre, pero también y sobre todo me ha ayudado a comprenderlas, a entenderlas. Esas decisiones que muchas veces no entendemos, ¿no? De por qué están las mujeres que nos preceden, ¿no? Las mujeres que toman decisiones en nuestra familia. Hay cosas que no comprendemos y que no entendemos y que a mí, pues, el escribir esa novela me ha ayudado muchísimo a rescatarlo. Claro, y a veces son cosas que no se hablan. No sé si has conseguido como indagar más o a raíz de sentarte para conocer la historia de tu madre o de tu abuela más a fondo para escribir la novela. No sé si ahí has descubierto alguna cosilla más o como porque son temas Muchísimo. complicados y normalmente a la gente mayor le cuesta mucho abrirse y contar. Sí, cuando además hablamos de un pueblo traumatizado que sigue viviendo su trauma hasta el día de hoy, la supervivencia es el motor de la vida y la supervivencia les impide mirar atrás, les impide repasar el pasado, les impide recordar incluso. Entonces, claro, a mí la novela me ha ayudado mucho a investigar, a adentrar, a mantener, a entablar conversaciones con mi madre y con mi abuela que yo jamás habría tenido, porque ellas no son mujeres que expresen sus emociones, que expresen. Entonces, al final, pues ese proceso ha sido también una forma de poder descubrir cosas que a mí, pues que yo jamás habría sabido de mi familia, ¿no? Por ejemplo, hay un tema de los bombardeos de napalm y fósforo blanco. Yo sabía que ellos habían sufrido esto, pero no sabía que mi madre había sido bombardeada con napalm y fósforo blanco. Entonces, comprenderlo, entenderlo y revivirlo con ellas ha sido un aprendizaje para mí muy importante. Y en tu caso, has vivido, como por así decirlo, dos mundos o dos realidades desde que tuviste que emigrar por primera vez a Europa y llegaste a Italia, a una familia de acogida. ¿Crees que te ha servido este libro como para intentar reparar esa posible crisis un poquito de identidad, ¿no? Porque al final tienes ahí una dualidad y dos mundos que es difícil compaginar. Más que solucionar, yo creo que me ha ayudado a verbalizar, a expresar, a reordenar estos dos mundos, a poner palabras a todo lo que me había a todo lo que había provocado en mí esa crisis identitaria y ese vivir y navegar entre dos mundos opuestos que no se entienden, que no se comprenden y que cada, pues a través de, de esas dos madres, la mamá y la mamti saharaui, pues cada una ha ido tirando de un extremo de una cuerda, ¿no? Entonces me ha ayudado mucho a verbalizarlo, a expresarlo, a sacarlo también dentro de mí. Los primeros capítulos de Aisha han sido los más duros para mí de escribir y creo que eso al final se ha traducido en una reparación. Yo creo que me ha servido mucho, he tardado muchísimo en hacer el libro y creo que me ha sanado mucho escribirlo. Y en relación a esa acogida, a esa primera acogida, ¿crees que la situación ha mejorado ahora en España en ese aspecto? ¿O cómo es tu visión ahora después Bueno, de... yo en mi caso era más bien Italia, donde el contexto es bastante desconocido, donde no hay un marco político, histórico, de conciencia, ¿no? Sobre lo que está pasando en los campamentos. Pues al final una acogida se puede confundir con una adopción, pueden ocurrir estas malinterpretaciones. Y sobre todo se desconoce mucho el contexto. Yo cuando llegué a España vi que la realidad era distinta, que hay un tejido social pues bastante activo, que bastante consecuente y consciente bueno, pues de esa responsabilidad de ética, moral, política con el pueblo saharaui y eso, bueno, pues ayuda mucho a poner contexto a la realidad de estos niños que vienen en verano a, a, a jaimas españolas, ¿no? Por todo el territorio. Yo creo que en España es distinta la acogida, pero yo creo que poco a poco, y creo que también ahora el libro está ayudando mucho, o lo que me llega es que puede servir y que está llegando mucho a familias de acogida, ¿no? Me escriben muchísimas familias que han acogido a niños que no saben si lo han hecho bien, que si lo han hecho mal. Pero yo creo que el libro sí que hace como una reflexión, porque la acogida depende mucho desde qué lugar hacemos
llevamos a cabo estas acciones, ¿no? Si es desde la caridad, si es para suplir un vacío personal, si es realmente sin esperar nada a cambio y para darle lo mejor a un niño durante 2 meses y va a volver feliz a su casa, porque allí está su casa, está su familia y están deseando volver. Depende mucho de dónde se acoge y desde qué lugar tomamos este tipo de decisiones. Y cambiando un poco no de tema, sino de visión, quería preguntarte un poquito, porque últimamente hablamos mucho de memoria histórica y no sé si crees que mucha gente lo denuncia, que existe un silencio en España sobre el abandono del Sáhara Occidental durante tantos años y desde los últimos días del franquismo hasta prácticamente hoy. No sé si estás un poquito en esa línea, si ves que se están dando pasitos o cómo crees que está la situación ahora mismo. Pues yo creo que sí, que hay un silencio, hay un borrado y sobre todo lo que nos duele a los saharauis, yo creo que es ese ejercicio de memoria selectiva, ¿no? Estamos ahora celebrando los 50 años de transición, de la muerte de Franco, hay muchísimas actividades a lo largo del calendario, sin embargo el Sahara ha quedado completamente relegado a un segundo plano, a los márgenes de la historia, de la memoria y también de la visibilidad, ¿no? Porque al final lo que no se escucha no existe, parece que el pueblo saharaui ha dejado de existir para este país cuando hay muchísimas responsabilidades eh, desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces hay una élite política que da la espalda al pueblo saharaui, pero es verdad que cuando buceas, y a mí el libro me lo está demostrando, te encuentras con muchísima gente de este país que sigue interesada y que quiere saber qué es lo que está pasando allí. Ujú. Y pues actualmente, ¿qué supone para el pueblo saharaui y desde tu visión la posición del gobierno de Sánchez? Porque, bueno, han enarbolado mucho ese cambio de posición y acercamiento, pero realmente no sabemos hasta dónde llega eso. En realidad ha sido una forma de acontentar Marruecos y bueno, pues y ha sido un darle la espalda y un marcar un giro completamente sin precedentes, porque es verdad que los políticos españoles han ido traicionando cada vez que han llegado al poder al pueblo saharaui, han ido dando la espalda y cuando han estado en la oposición pues se han manifestado al lado de los saharauis, pero luego cuando llegan a la Moncloa se les olvida, ¿no? Y solo miran a Marruecos. Entonces, bueno, yo creo que lo de Sánchez es un acto que no, por lo menos contradice al derecho internacional, contradice lo que dice la Carta de Naciones Unidas, la resolución 1415, contradice esa responsabilidad que tiene España con el Sáhara. Entonces, bueno, pues reconocer unilateralmente la soberanía de Marruecos es aplaudir y querer contentar al rey Mohamed VI y es querer dar la espalda no solo al pueblo saharaui, sino también al pueblo español. Ujú. Y ya por último, te quería preguntar, bueno, no se ve mucho en el vídeo, pero te he visto antes la camiseta de Gaza. Eh, Pues al final quería preguntarte porque el pueblo saharaui se ha visto sometido durante tantos años al colonialismo y es lo que estamos viendo ahora, sobre todo en Gaza, con el genocidio del pueblo palestino. No sé Eh, qué te produce esto, si ves similitudes en la situación o cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que son dos contextos muy distintos. A mí no me gusta comparar, pero porque creo que si hay algo en común, que es la mala descolonización de los territorios y sus consecuencias, que eso, pues tanto Reino Unido lo hizo mal con Palestina como con España con el Sáhara. Pero bueno, lo que estamos asistiendo y viviendo hoy en día en Gaza es una situación absolutamente insuperable. Es una situación que no se entiende, que no se comprende. Y bueno, pues yo la verdad que lo estoy viviendo, sobre todo ejerciendo como periodista, eh, intentando contar esa realidad, ¿no? A la prensa internacional no se le permite la entrada en Gaza y todo lo que estamos contando es a través del teléfono, de llamadas, de WhatsApps.
y intentando, pero es tan difícil poner palabras a esa magnitud, a esa tragedia y sobre todo la impotencia de que eso pare, ¿no? Mm, ujú. Bueno, pues intentaremos seguir desde el periodismo apoyando lo más que podamos, que es la herramienta que tenemos. Y por el momento te vemos el domingo en Santander Sí, a nos las vemos seis y el cuarto. domingo de Santander. Sí, sí, a las Sí. 6:15 o a las 6, así nadie llega tarde. Muy bien. Muchas Sí, que gracias me por hace mucha estar aquí en el ilusión. paraíso. Sí, muchísimas gracias, Claudia.